La circunstancia de la informalidad laboral en la Argentina es un dato que ocupa y que preocupa. El dato del cambio de estructura laboral en nuestro país indica que hay más de 600.000 monotributistas, ¿no?, que en realidad son asalariados. Hay un dato que tiene que atender la economía y la política, que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no?, con un cambio cultural en materia laboral en nuestro país. Esteban Marrero es abogado, es especialista en derecho laboral, va a estar en minutos con nosotros hablando de algunas de estas cuestiones. Fíjense, el 42% de los trabajadores posee un trabajo no registrado. Esto es según datos del INDEC en el cuarto trimestre del año pasado. El servicio doméstico es otro de los datos también que se refleja en este informe. Es la actividad con el mayor grado de informalidad. El 77% del sector se encuentra en esa condición. Le siguen, dentro de estas circunstancias de inestabilidad laboral, la construcción, el 76,6%, el trabajo en hoteles y restaurantes, el 63,2%, y el comercio, el 51,9%. Los más jóvenes son los más golpeados por la informalidad. Y este es el dato que preocupa y mucho, ¿no? 6 de cada 10 personas de hasta 29 años tienen empleo no registrado. Y acá es donde cambia un poco la matriz, ¿no?, de la estructura laboral en la Argentina, ¿no?, la de los jóvenes. Respecto a estos datos estadísticos, el universo de trabajadores en informalidad es amplio, muy amplio en la Argentina, incluye desde los independientes que hacen trabajos temporarios y mal pagos, incluye también a profesionales y llega hasta empleados que, si bien son asalariados, no están registrados como tales. Según un trabajo muy interesante de IDESA, los datos que corresponden al cuarto trimestre del año pasado, surge estos datos que estábamos diciendo, ¿no? Entre las empresas con menos de 10 trabajadores, el 77% está en negro. Algunas de las características que ocupan y preocupan a un cambio de matriz laboral en la Argentina, y lo decíamos, un cambio también de concepto cultural, de nuevos tiempos. Vamos a ponernos en comunicación con el doctor Esteban Marrero para hablar fundamentalmente de esta cuestión, ¿no?, de lo que tiene que ver con los trabajadores y esta característica. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Bien. Hola Ezequiel, buenas tardes, un placer. Bien, bueno doctor, preguntarle estas cuestiones, ¿no?, de informalidad laboral, los datos que maneja el INDEC. ¿Hay un cambio en la cultura del trabajo? ¿Para dónde vamos? La verdad que no resulta sorprendente ni es algo novedoso para quienes hacemos derecho laboral, Ezequiel. Y te diría que es un tema o una problemática que ha atravesado gobiernos y que ha atravesado décadas y que no ha tenido una solución concreta pese a distintas medidas gubernamentales que se han ido tomando. Obsérvese que en un momento el flagelo de la Argentina era el empleo no registrado. A partir del año 2010 en adelante, sí, se sancionaron leyes que aplicaban multas bastante severas a aquellos trabajadores, a aquellos empleadores que tuvieran trabajadores no registrados, a través de la ley 24313 o 25323, y sin embargo no fue disuadido el empleo no registrado, y se ven los márgenes y los porcentuales de empleo no registrado que casi equivalen a que un trabajador registrado tenga un equivalente a un no registrado. Posteriormente, a partir del mes de julio del año pasado, con la aprobación de la ley Bases, se eliminan estas multas legislativamente, sí, sin revertir tampoco estos porcentuales, lamentables por cierto, porque desfinancian por supuesto nuestro sistema de seguridad social. Sí. Y entendemos que es un tema sumamente complejo y que tiene que ver también con el costo laboral en la Argentina y con el costo tributario para un empleador en Argentina, que no es un tema que lo haya
resuelto de fondo y en forma contundente ningún gobierno que haya transcurrido al menos las últimas 2 décadas. Preocupa también el dato de los jóvenes, doctor, ¿no? 6 de cada 10 jóvenes menores de 29 años están en la informalidad laboral, ¿no? Por supuesto. Yo creo que el origen de la informalidad laboral también tiene que ver primero con la necesidad de abaratamiento de costos, con hacerse más competitivo comercialmente, y también con una cultura que se está dando actualmente, en donde hay un espíritu y una tendencia a la flexibilidad en los vínculos laborales, pero lo que hay que saber, y me parece que es una responsabilidad de los abogados laboralistas que transmitamos a la sociedad, es que el hecho de la registración deficiente, por ejemplo, aquellos casos en donde no están registrados la totalidad de la jornada que realizan, los casos de la registración inexistente, aquellos trabajadores que están en negro, o lo que surge del informe también, la proliferación de trabajadores monotributistas, de ningún modo esto no termina en un litigio. Lo que hace es darle menos derechos a los trabajadores, que no van a tener los aportes, en algunos casos jubilatorios pertinentes, obras sociales, ART, no van a tener garantías de salarios básicos, de acuerdo a las categorías por convenios que correspondan, no van a tener vacaciones pagas, no van a tener licencias, etcétera, etcétera. Y tampoco le da la garantía al empleador el día de mañana que haya un menor índice de litigiosidad en su empresa. Es un tema complejo. Nosotros recomendamos la registración correcta de los trabajadores. Recordemos también que hay, desde la aprobación de la ley base en adelante, una ampliación del periodo de prueba. La patronal tiene ahora hasta 6 meses para desvincular a un trabajador sin responsabilidad de pagarle la indemnización. Pero bueno, sin duda que es una realidad de esta época, Ezequiel, que es lamentable, que es compleja y que en definitiva la solución tiene que ser una solución de tipo política, sancionando leyes que vuelvan competitivo la empleabilidad en la Argentina y por supuesto también en un mercado que genere expectativas y necesidades de emplear gente, porque independientemente de las leyes que se sancionen, si el mercado indica que hay que achicar la empresa, claro, por el solo hecho del abaratamiento del costo laboral, no va a salir a tomar gente de las empresas también. Claro. Eso le iba a consultar, doctor. ¿Cuál es el camino que se inicia, no? Uno ve muchos ruidos en la política cotidiana respecto al debate de un tema tan sensible. ¿Cuál es el camino que vislumbra a mediano plazo? Entiendo que los efectos buscados por la ley base no fueron suficientes. Se dio una moratoria para el blanqueo de trabajadores, se ampliaron algunas condiciones, se flexibilizaron algunas condiciones y sin embargo los índices siguen siendo alarmantes, preocupantes y como decía hace un rato, desfinancian el sistema de seguridad social que resulta lamentable pensando sobre todo en las generaciones futuras, en los futuros jubilados. Me parece que la matriz tiene que ser, por un lado, tributaria para impedir costos empresariales enormes, claro, que suelen ser vinculados a impuestos como ingresos brutos e impuestos a las ganancias, y fundamentalmente premiar el empleo en blanco, otorgando periodos de gracia en el pago de aportes y contribuciones o disminuciones considerables a futuro para que, insisto, para una empresa sea fácil y no un peso que impida que progrese en generar empleo y contratar nuevos empleados. Claro. Hay un trabajo de IDESA que compartíamos ayer algunos datos que dice que entre las empresas con menos de 10 trabajadores, el 77% está en negro, con lo que solo el 7% entrega factura de monotributo a su empleador. Este es un dato que se repite en empresas con otras características, de 10 a 40 trabajadores o de 40 trabajadores o más, con características muy similares, ¿no? Bien, en diálogo con el doctor Esteban Marrero, abogado, especialista en Derecho Laboral, sobre este tema. Doctor, ¿me escuchó respecto al tema que leíamos de IDESA? Sí, escuché, se entrecortó, pero alcancé a escuchar la consulta, Ezequiel.
es lo que vemos diariamente los abogados laboralistas. Las empresas por ahí más pequeñas, que tienen márgenes de ganancias generalmente más estrechos, suelen ser quienes más informalidad tengan en el ámbito laboral. Recordemos que el espíritu del monotributo está vinculado para aquellos trabajadores que no están en relación de dependencia, sino que son autónomos y con índices de facturación más modestos. Por supuesto que suelen encubrirse los vínculos laborales, empleándolos en el carácter de monotributistas para no hacer los aportes y contribuciones legales, para que tengan, por supuesto, una obra social y tienen aportes jubilatorios, pero no deja de encubrirse un vínculo laboral cuando hay relación de dependencia técnica, económica y jurídica. Y lamentablemente, Ezequiel, después se habla mucho de la industria del juicio, pero esos trabajadores monotributistas que emplean estas pequeñas empresas terminan lamentablemente litigando muchas veces contra ellas porque son amparados por la legislación laboral en virtud de los principios de renunciabilidad de los derechos. Por más que estén de acuerdo de trabajar en esas condiciones, cuando se asesoran con un abogado, les explican que tienen derecho a hacer el reclamo de todos modos, porque es un núcleo protectorio de la legislación laboral que no pueden renunciar, y porque también rige en el derecho al trabajo el principio de la primacía de la realidad. Es decir, por más que tengan el monotributo contratado, por más que lo paguen regularmente, si prueban en el juicio que en realidad se encubría un empleo no registrado, bueno, seguramente será condenada la empresa generando gastos que podrían haber sido prevenidos de registrarlos correctamente. Bien, doctor, vamos a hablarlo seguramente más adelante en extenso a este tema, porque es un tema coyuntural de los que necesita la Argentina para la nueva discusión política que seguramente vendrá en algunos meses. Gracias por el tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes.